El tema de terror es un tema que me gusta mucho desde siempre. Soy creyente de todo tipo de apariciones, espíritus, seres sobrenaturales y claro, seres de otros planetas. A pesar de ser alguien que cree y sobre todo disfruta de este tema, debo decir que pocas veces han sido en las cuales he sido testigo de algo sobrenatural. Solo tengo un relato que me ocurrió en mi trabajo, y es de eso que les quiero contar en esta ocasión. Mi nombre es Tadeo y soy mecánico de oficio desde hace ya sus buenos años. Uno pensaría que es extraño que alguien con este tipo de trabajo puedan pasarle cosas raras o paranormales, y tienen razón. En mi caso creo que fue mala disposición que tuve y sobre todo, la mala suerte, lo que me llevó a vivir esa experiencia. Recuerdo que esto ocurrió por el mes de marzo del año pasado. Eran las 8 de la noche cuando me encontraba trabajando aún en el taller mecánico de la familia. Estaba a punto de cerrar para irme a descansar cuando mi papá me dijo que habían marcado vía telefónica para solicitar un servicio de mecánica a domicilio. Quien marcó era un conocido de la familia, que dijo se había quedado parado a las afueras de nuestro pueblo, en una carretera de tierra que conectaba con varios poblados a la redonda. Por lo regular este tipo de llamados por la hora no solemos atenderlos, pero al ser un conocido de la familia, mi papá me envió para que ayudara a echar su auto a andar, pues se veía algo alterado cuando hizo la llamada. Mi padre me dio la dirección de dónde era que se había quedado parado aquella persona, y enseguida tomé camino hacia donde estaba. En específico, aquella persona estaba en un camino que conectaba a nuestro pueblo de San Lucas con otro pueblo que se llama Tierra Blanca. Aquel camino de terracería rodeada únicamente de árboles y con muchas curvas, por lo cual no me sorprendería que aquel auto se hubiera averiado o se hubiera atorado en alguna de aquellas tantas curvas y baches que tiene. Manejé por casi media hora en la oscuridad de la noche. Ese camino ahora ya no es transitado, así que las luces de mi carro eran lo único que iluminaban aquella solitaria vía. Por suerte, más adelante las luces de mi auto iluminaron el auto de aquella persona que era el compadre de mi papá. Apenas llegué, me paré y bajé para preguntarle qué le había ocurrido a su auto. El señor estaba sentado en el toldo del mismo mientras fumaba un cigarro, ya que se veía bastante nervioso. Él me dijo que venía manejando con calma, pero unos metros más atrás, y sin saber de dónde rayos, un animal salvaje, posiblemente un coyote, salió de entre los árboles y cruzó un medio de la carretera haciendo que lo arrollara. El golpe fue tan fuerte que el auto quedó abollado y el motor sufrió un golpe que lo dejó prácticamente inmóvil. No sé qué fue exactamente lo que golpeó el compadre de mi papá, pero sea lo que fuera, era algo muy grande, porque el auto tenía un fuerte golpe en la carrocería de enfrente que lo dejó completamente hundido. Un perro, un gato de monte o un coyote, por más grande que fueran, no hacían eso. Tuvo que haberlo golpeado algo más para que lo dejara en ese terrible estado. Lo que golpeé debe estar tirado metros atrás. La verdad, yo no fui a verlo porque no quiero ver cómo lo dejé. Me da miedo ver sangre y ese tipo de cosas. Además que no quiero sentirme mal por haber arrollado a un pobre animal. Yo me sentí intrigado porque ese golpe era espantoso, así que le dije que me esperara. Quería ver cómo había quedado aquel animal. Encendí la linterna de mi teléfono y caminé cerca de 20 o 30 metros hasta dar donde más o menos debía estar el cuerpo de aquel animal. Salió volando hacia el lado derecho, gritó el compadre de mi papá para darme referencia de dónde debería estar el cuerpo. Conforme me fue acercando, se empezaba a escuchar un ruido muy ligero como el de un animal quejándose, pero a la vez, este mismo sonido tenía una voz humana. No sé cómo describirlo. Era como escuchar tanto a un animal como a una persona.
pero a esas alturas empecé a sentir algo de miedo. Quizás en mi cabeza pensaba ver un animal falleciendo, pero cuando entré un poco entre los árboles, donde ese quejido se escuchaba más fuerte, vi algo que les juro por Dios, no esperaba ver. Recargado sobre el tronco de unos árboles, se encontraba una persona claramente lastimada de gravedad. No sabría decirles exactamente cómo era esa persona, porque este era un híbrido. Era una clase de humanoide. Tenía la forma desde los pies hasta la cabeza como la de una persona. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto de pelo. Tenía un poco en el pecho y en las piernas, así como en los pies. No estoy seguro, pero creo que era como si eso se estuviera convirtiendo en un animal, porque a cada segundo que pasaba, su pelo le iba consumiendo más partes de su cuerpo. La cara era como la de una persona, con nariz, boca, ojos humanos, pero las pupilas de sus ojos eran diferentes. Estas eran más como las de un felino. Aquel ser estaba recargado en el árbol, descansando con el cuerpo lastimado y cubierto de sangre por el golpe que se había llevado. Porque sí, lo que arrolló el compadre de mi papá fue ese ser. Él arrolló a un nahual, o eso creo. Yo soy creyente de todo tipo de cosas paranormales. Incluso podría decir que me gusta el tema, pero esta vez al estar frente a frente a un ser como un nahual, uno de carne y hueso, uno como muchos que he oído en relatos, el cuerpo se me congeló por completo y por más que quería gritar o correr, no podía. No es lo mismo escuchar un relato de nahuales a través de una pantalla que ver uno frente a frente. Ese animal se me quedó viendo y creo que quería atacarme porque se intentaba poner de pie, pero por su estado de gravedad era muy complicado. Ante el miedo que algo pudiera pasar y así como los pies se me descongelaron, regresé corriendo hasta donde estaba el compadre de mi papá. Le dije que pusiera seguro su carro y que nos fuéramos de ahí, porque lo que había arrollado aún seguía vivo y quizás podía atacarnos. Claro que no le dije que era un nahual, porque sé que no me iba a creer. Al día siguiente regresamos con una grúa por la mañana para remolcar el auto, y por curiosidad fue a ver el árbol donde estaba el nahual, pero, como era de esperarse, este ya no estaba. Solo había rastros de sangre en el suelo. Él ya se había ido. Trabajar de noche es una de las cosas que más miedo provoca en todo aquel que haya tenido esta experiencia de hacerlo. Creo que cuando juntas el trabajo de noche y una carretera, las posibilidades de que te espanten son mucho mayores, o al menos eso pienso. Hola Memo, me presento, me llamo Ricardo y soy mecánico de carretera desde hace ya muchos años. Tengo un taller a orilla de la carretera México-Puebla, a la altura de Río Frío, una zona que por sí sola ya es bastante paranormal. Este taller funciona a las 24 horas, ya que esta es una de las vías más transitadas del país, así que el servicio de mecánica es un buen negocio debido a que cualquier hora se puede presentar un trabajo y mientras más noche, más caro se cobra. Pero así como tiene sus beneficios, también tiene sus contras. El desvelarse continuamente es algo no muy grato, además que bueno, en las noches es cuando más cosas pasan. El taller está ubicado en lo que podemos decir es prácticamente la nada. Quizás cuando ustedes han salido a carretera, han visto talleres mecánicos en medio de las autopistas, donde no hay nada más a sus alrededores. Bueno, ese es mi caso. Así es el taller mecánico que opero. Una vez descrito cómo es mi lugar de trabajo, les cuento qué fue lo que me pasó en este sitio,
que me ha hecho incluso pensar en dejar de trabajar en las noches. Hace unos meses atrás, quizás unos 3 o 4, me encontraba trabajando como a las 2 de la madrugada en el taller mecánico, algo que podemos decir es habitual en mí. Por seguridad tengo las puertas cerradas y solo tengo una pequeña ventana abierta que me permite ver hacia la carretera y atender a los clientes en caso de que lleguen muy noche. Mientras terminaba mis labores de mecánica, escuché claramente cómo tocaron la puerta del taller mecánico. Rápidamente creí que se trataba de un cliente que solicitaba algún trabajo. Al asomarme por la ventana, vi que afuera no había ningún auto. De hecho, no se veía nada. Estaba completamente vacío todo. Por un momento pensé que había visto mal, o que quizás había oído mal. El cansancio y la desvelada me hacían escuchar ruidos que no eran. Con ese pensamiento regresé a trabajar, pero al poco rato volví a escuchar el mismo ruido de alguien tocando la puerta. Esta vez salí a prisa y me asomé por la ventana, haciendo que ahora sí viera a alguien, pero no era algo que yo me esperaba ver. Quien estaba afuera se trataba de una mujer de unos 60 o 70 años de edad, que tenía en sus manos una canasta y creo que estaba vendiendo algo. Volteé a todos lados pensando que alguien más acompañaba a la señora, o bien, quizás algún vehículo que la trajera, porque como les dije antes, este taller mecánico está en medio de la nada, lejos de algún pueblo. La señora, quien vestía con un vestido blanco largo casi hasta los tobillos, con un suéter de manta, un rebozo en su cabeza y sosteniendo una canasta, me dio las buenas noches y dijo que si no quería comprar pan. Eran las 2, casi 3 de la madrugada. Estábamos en medio de la nada. No entendía cómo es que ella estaba vendiendo pan a esas horas. Intrigado le pregunté por qué andaba tan noche en la carretera solitaria. ¿Acaso no tenía miedo? La señora, que se veía como cualquier persona mayor, con arrugas en la cara y de pelo cano, dijo que no tenía de otra. Había necesidades en su casa y tenía que salir a vender pan para llevar dinero. Dijo también que venía sola, que desde hace ya unas horas estaba caminando por la carretera vendiendo pan, pero nadie le había comprado. Nunca me dijo exactamente de dónde venía, pero sí mencionó que era de muy lejos. Le pregunté por qué no fue al pueblo más cercano a vender su pan, pues en toda la carretera no hay casas ni comercios, así que nadie se iba a dignar en pararse a comprarle su producto. La señora en ese momento esbozó una ligera sonrisa y dijo que no podía ir más lejos, solo le permitían vender pan en esta parte. Eso yo ya no lo entendí, pero supe que ella la estaba pasando muy mal. Ante la necesidad le dije que me vendiera pan, le haría el gasto, ya que había venido desde muy lejos a vender. La señora se acercó a la ventana y destapó su canasta, pero al hacerlo vi algo que no me gustó para nada. Todo el pan que tenía dentro de la canasta estaba echado a perder. Estaba lleno de moho. Prácticamente todas las piezas tenían manchas verdes y esa secreción de hongo que se crea después de un paso de tiempo en los alimentos. Además que el olor que desprendía no era el del pan mohoso, sino que su pan tenía un olor diferente, un olor a podrido, como si fuera carne echada a perder. La señora en la cara tenía una sonrisa muy marcada que le iba de lado a lado. Era como si disfrutara lo que estaba haciendo. A pesar de estar dentro del taller mecánico, sentí un fuerte escalofrío que me hizo erizar la piel, acompañado de un pensamiento como si algo anduviera mal, como si algo en esa mujer, en esa anciana, no fuera normal. Al ver el pan casi en estado de putrefacción, incluso con gusanos, le dije que no quería, pero que la apoyaría con dinero para que no tuviera problemas.
La mujer insistió en que tomara un pan por lo menos. Prácticamente me obligó a hacerlo. Por cortesía lo hice, pero el pan que tomé no solo estaba mohoso, sino también con gusanos. La mujer me dio las gracias y dio la vuelta para regresar a la carretera y caminar. Por pura curiosidad me le quedé viendo para ver qué hacía, hacia dónde se iba. Ella con un paso lento, sin algún tipo de linterna o algo con que iluminarse, caminó hasta que la luz del taller mecánico ya no la pudo iluminar más. Fue eso, o quizás esa anciana simplemente desapareció porque, por un momento me pareció que eso hizo, solo desapareció en el camino. Con un nudo en la garganta quise tomar el pan que me había dado la señora para echarlo a la basura, pero al volver vi como aquel pan se había convertido en ceniza. Justo donde lo había dejado hace un momento, ahora solo había un pequeño montón de ceniza o de tierra muy fina. Esa noche quien vi en la madrugada fue a una bruja, una que por suerte no me hizo nada, pero sí me sacó un gran susto. A raíz de eso hay noches que escucho cómo tocan a la puerta, pero cuando sucede eso, yo ya no salgo más, a menos que griten mi nombre o que llamen al taller mecánico, pues cada vez que escucho los toques, pienso que es esa mujer anciana, esa misma bruja. Esta historia me la contó mi hermano Juan, quien es mecánico, y le sucedió en su pueblo donde vive, llamado Iztapán de la Sal, en el Estado de México. Esto le ocurrió ya hace sus buenos años, pero es algo que cuando menos es curioso o paranormal. Él cuenta que la mayoría de sus trabajos son de rutina, arreglos simples para autos de los habitantes del pueblo y de los viajeros ocasionales que pasaban por ahí. Sin embargo, una noche pasaron cosas que, bueno, fueron diferentes. Aquella noche, el viento soplaba frío y las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo nocturno cuando Juan decidió cerrar su taller mecánico. Ese había sido un largo día y apenas esperaba llegar a su casa para descansar un poco, pero justo cuando estaba apagando las luces, el sonido de un motor agonizando rompió el silencio de la noche. Se trataba de un auto que se acercaba lentamente por la carretera polvorienta. Juan observó con curiosidad cómo se estacionaba al frente del taller mecánico un auto de la marca Ford. Específicamente era el Ford T, un coche tan viejo que era casi un fantasma de otra era. El metal oxidado y la pintura descolorida lo hacían ver aún más como una reliquia que como un vehículo que aún funcionaba. Del auto bajó un hombre alto de complexión delgada, con una gabardina negra que ondeaba con la brisa de la noche. Su rostro estaba medio cubierto por un sombrero de ala ancha, lo que impedía ver sus facciones con claridad. «Buenas noches», dijo el hombre con una voz grave y pausada. «Mi coche no arranca. ¿Podría revisarlo?» Juan estaba sorprendido tanto por el estado de ese auto como por la inesperada visita a esas horas. Sin embargo, accedió de inmediato. Él sabía que aquel modelo era antiguo, muy antiguo. El motor estaba tan deteriorado que no tenía idea de cómo ese auto había llegado hasta ahí. Además que muchas de sus piezas ni siquiera existían más. Estaban descontinuadas desde hace décadas. «Va a ser difícil repararlo», murmuraba Juan mientras se rascaba la cabeza. «Ya no se fabrican estas piezas. Haz lo que puedas, es urgente que arranque», dijo el hombre con un tono que dejaba claro que no aceptaría un no como respuesta. Juan siempre fue ingenioso. Decidió revisar un poco, sacar algunas piezas de repuesto que tenía guardadas, adaptándolas lo mejor que pudo al motor tan viejo de ese Ford. No era una solución perfecta, pero serviría por un tiempo. Después de una hora de trabajo y varias pruebas,
El motor volvió a rugir con una fuerza inesperada. Listo, está funcionando. No sé cuánto tiempo durará, pero al menos le dará unos buenos kilómetros, dijo Juan satisfecho con su trabajo. El hombre sintió un silencio, sacó una billetera de cuero envejecido y le pagó. Juan tomó el dinero sin prestar mucha atención, agradeciendo que el trabajo había terminado y que el cliente quedó satisfecho. El hombre se subió al auto, arrancó lentamente y desapareció en la oscuridad de la carretera, sin decir palabra alguna. Juan observó alejarse hasta que solamente quedó el sonido lejano de ese motor. De vuelta a su taller, antes de cerrar, miró el dinero que le había dado el hombre. Al principio parecía normal, billetes de 500 pesos mexicanos, gastados pero aceptables. Sin embargo, mientras los sostenía entre sus dedos, notó algo raro. Los billetes comenzaban a cambiar ante sus ojos, sus colores se desvanecían, los números se volvían borrosos. Ahora lo que tenía en sus manos eran billetes antiguos, con denominaciones que ya no existían en la actualidad. Parecían incluso sacados de otro tiempo, de una época en la cual ese Forte era un auto nuevo. El corazón de Juan se aceleró, sabía que algo estaba mal. Guardó uno de los billetes en una caja, decidido a tenerlo como prueba de todo lo que acababa de ocurrir, pues no podía explicarlo, pero sentía que había atendido a alguien de otro tiempo. O quizás de otro mundo. Días después, cuando intentó mostrar el billete a un amigo, se dio cuenta de que éste había desaparecido. Buscó en cada rincón del taller, pero no había rastro de él. Aquella prueba, la única evidencia de su extraño encuentro, se había desvanecido como el cliente y su auto esa noche. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.